Mi nombre es Ricardo Rojas y vamos a estar trabajando con los videos de entrenamiento de la versión 23 en español. En los videos anteriores trabajamos con el menú de preferencias, archivo, editar, vistas, puntos, líneas y ahora estamos trabajando con el menú de arcos. En este vamos a comenzar con la función de dibujar. La función de dibujar básicamente te permite generar un arco en cualquier punto de la pantalla de dibujo usando el cursor para definir tanto el radio como la localización del arco. Entonces al seleccionar dibujar puedo definir, nomás realizando un clic, usando el clic izquierdo del ratón y definiendo con el ratón entrando y hacia afuera el tamaño de la pieza. Ahora también puedo ir a arco, dibujar y dibujar fijo. Cuando uso dibujar fijo, este me permite definir el radio de la pieza antes de definir la localización. Entonces, diferencia, tenemos dibujar que te permite definir localización y radio usando el cursor, y tenemos dibujar fijo que te permite solo definir posición, localización. El radio es especificado por el cliente o por el usuario. Vamos a definir 2. Ahí está. Noten que solo tenemos medio radio. ¿Por qué? Porque estamos dirigiéndonos de 0 a 180 mientras estamos generando el radio. Si yo cambio de 0 a 360, él me crea un ángulo total. Entonces el ángulo de origen y el ángulo final nos permite definir eso. Digamos, yo quiero que vaya de 0 a 270. Como pueden ver, tenemos 3/4 de un radio. Entonces podemos definir la geometría tanto con el radio, el punto de origen y final. Ahora vamos a ver 360 acá. Vamos a trabajar con la función de arcos, coordenadas. Para deshacernos de toda la geometría que tenemos en la pantalla, vamos a usar una función anterior. Vamos a modo de selección. Recuerden, pueden usar sus iconos siempre o pueden ir a editar, modo de selección. Seleccionamos la geometría y vamos a ir a editar, borrar. Recuerden, pueden usar tanto la función dentro del menú, en los iconos, o la tecla de suprimir dentro del teclado. Ok. Ahora, para coordenadas defines dónde quiero que esté el centro. En este caso vamos a poner X, Y, Z. Recuerden, cuando nosotros tenemos radio, siempre vamos a tener como punto de definición el centro del radio. Entonces siempre que definimos coordenadas, siempre que definimos un punto específico, ya sea para dibujar o para coordenadas, todo trabaja desde el centro del radio. Vamos a definir el radio, digamos un radio de 3 y que vaya de 0 a 360 grados. Presionamos OK y ahí está. Digamos que queremos que esté a 4 y que esté de 0, o pongámoslo de 180 a 270. Ahí está. Queremos que esté un poquito más allá, entonces voy a definir que esté a 6. Ahí está. Entonces tienes mucho control para definir la geometría como lo necesites, ya sea definiendo los ángulos, el radio o la posición del arco específicamente. ¿Ok? Además de eso tenemos arcos, definir a punto. Hagamos de cuenta que tenemos un rectángulo. Vamos a agregar un rectángulo acá. Y yo quiero especificar que haya un arco en un punto específico. Entonces suelo usar definir a punto, defino el radio, el origen, el ángulo final, y usando mi cursor puedo definir el punto donde yo quiero que este radio aparezca. Ahora, recuerden que podemos activar nuestros puntos de selección usando la tecla Shift y una de las líneas de la pieza en la cual queremos generar nuestro arco. Muy importante. Para las personas que no dice el teclado no es americano, sino es un teclado latinoamericano o europeo, en muchas ocasiones no tenemos Shift, no dice Shift. Entonces la tecla tiene una flecha dirigiéndose hacia arriba y está abajo de la función de mayúsculas. Entonces la tecla Shift es la que tiene la flecha dirigiéndose hacia arriba y está abajo de la sección de mayúsculas o abajo del Enter en la parte derecha. ¿Ok? Entonces al usar la tecla Shift y realizando un clic en una de las líneas, él me muestra mis puntos de selección. Recuerden, tengo
es necesario que esté oprimida la tecla Shift en el teclado y que yo seleccione la geometría para poderla ver. Ahí está, tenemos nuestro radio. Específicamente desde el punto que yo defina. Puedo definir hasta puntos de intersección directamente. Si ven, por lo menos tenemos nuestros puntos normales, que son cada 45 grados, lo mismo acá, y podemos definir un punto de intersección entre los dos. Ahí está. Entonces es un sistema básicamente muy simple para poder definir los puntos donde quieras generar la geometría sin necesidad de tener que ir al menú de puntos y crear los puntos necesarios. Ya no tener que usar la función de punto en entidad todo el tiempo, sino que presiono Shift y una de las líneas y él me muestra dónde están los puntos de selección. Vamos a ir a arco. Ya hicimos de definir punto, vamos a fillet. Fillet básicamente te permite crear un arco entre dos secciones, ya estén separadas o estén teniendo una intersección. Es muy importante para que un fillet funcione, como es una operación 2D, de que los dos elementos que se van a unir a través del radio estén en el mismo plano. Entonces fillet lo que hace es nos genera un radio entre la intersección o entre dos elementos. Importante, los dos tienen que estar en el mismo plano. Por el mismo plano me refiero que tienen que estar en el mismo Z. Entonces si yo uso fillet entre este y este, noten cómo él va a generar un radio correspondiente a ese. Muy importante, tengo la función que dice romper y unir, que básicamente lo que hace es deshacerse de la geometría que no se necesita para generar el radio. Si yo no tengo esa función definida, él me crea el radio sin deshacerse de la otra geometría. ¿Sí lo ven? Como pueden ver, me creo mis radios, pero mantiene la geometría anterior. Entonces, como puedes ver, esta no está junta con esta. Ahora, si yo cambiase y aplicara mi operación de romper unir y defino entre este y este, noten cómo corta la geometría y genera el radio que es necesario. Entonces es muy importante saber cuál es la función de este pequeño icono, ya sea para definir el radio sin cortarlo, o romper y unir para generar un solo radio. Ahí está. Eso se aplica a geometría que esté interceptada como esta. Vamos a salir de esta función y seleccionar todo. O se aplica a geometría que está separada. Yo puedo poner líneas continuas. Vamos a dibujar una línea que está horizontal, otra línea que está vertical, y yo quiero un fillet entre esos dos, un radio entre esos dos. Entonces defino un radio que alcance a estar entre este diámetro, 0.5, selecciono uno, después el otro, y ahí él me genera el radio. Quiero un radio más grande, vamos a ir a 1.5, defino 1, siguiente, y ahí está el radio. Entonces tengo control de básicamente generar radios entre elementos que estén separados o interceptados. Y recuerden que tiene la opción de unir y romper para juntarlo. Digamos, en este caso, si yo no tengo esta función, él no va a acercarse a la geometría. ¿Sí ves? Entonces solo genera el radio y mantiene la geometría anterior. Mira, este radio no es parte de esta línea. Entonces es básicamente lo que nos permite hacer la función de unir y romper. Vamos a arcos. Tenemos arco entre tres entidades. Arco entre tres entidades básicamente te permite generar un arco entre tres puntos generados en la pantalla. Entonces si yo generara un punto aquí, usando esos tres puntos, yo vengo a arco, tres entidades, y puedo seleccionar uno. Noten cómo estoy usando mis puntos de selección. 2, Shift y una de las líneas y muestra mis puntos de selección, y ahí está mi radio. Ok, se puede definir un arco entre tres entidades, o puedo definir un arco entre tres puntos específicos. Ahí está. Entonces tienes más control de definir de dónde quieres que la geometría vaya. Ok, ese es arcos a tres entidades. Tenemos un círculo entre dos puntos que básicamente te permite generar un radio entre dos puntos específicos. Puedes una vez más usar tu opción de puntos puntos de selección, y ahí está, un arco entre dos puntos.
Muy simple, vamos a usarlo una vez más. Vamos a poner un arco que venga de este punto a este. Entonces vamos a arco, círculo entre dos puntos. Es un círculo de hecho, porque viene completo. Vamos a nuestro punto de selección y ahí está. Tenemos un arco entre dos entidades. Ahora tenemos una nueva función que es líneas a arcos. Esta función es de mucha ayuda para el cliente que está trabajando con archivos que vienen de otros sistemas. ¿A qué me refiero? Muchos de ustedes tienen que abrir archivos que son DXFs, DWGs o IGES, archivos que vienen de otros sistemas donde se han hecho vectorizaciones o donde otros clientes han trabajado con para dibujar piezas. Y lo que pasa cuando importamos archivos a Bobcat, en muchas ocasiones tenemos splines, lo que son ranuras, o recibimos líneas o polilíneas. ¿A qué me refiero con polilíneas? Que en vez de tener un solo segmento de radio, tenemos varios pequeños segmentos de líneas formando el radio. Aquí no me está quedando muy bien, pero básicamente eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Entonces, en vez de tener un radio completo, tenemos miles y miles y miles y miles y miles de líneas. En este caso, no es bueno para la máquina CNC estar corriendo tantos pasos. Entonces aquí lo que tu máquina está haciendo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al usar la función de arcos, líneas a arcos, yo defino una tolerancia. Todo elemento que esté dentro de esta tolerancia va a ser transformado en un radio. Entonces vengo, defino la tolerancia, presiono Shift y una de las líneas para que me haga una selección en cadena, y usando la barra espaciadora o realizando un clic derecho y OK, el sistema me genera los radios que son necesarios. Vamos a hacer una tolerancia un poquito más pequeña. Shift, una de las líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas. ¿Sí ves? Vamos a hacer una tolerancia más pequeña. Entre más pequeña la tolerancia, menos las líneas, pero un poco puede cambiar un poquito la forma. Shift, y ahí está 1, 2. Entonces notemos que ahora tenemos dos entidades en vez de 100 o 1000, dependiendo de lo que necesiten. También con splines, cuando ustedes trabajan y mecanizan ranuras, bueno, Bobcat tiene la opción de generar radios, pero también les permite generar radios directamente. 1. O si pongo una tolerancia más grande para que se parezca más a la entidad, tenemos 1, 2, 3, 4 elementos que podían haber sido 1000 o 100 o 200 líneas transformadas en 4 elementos. Esta misma función la tenemos para los que son operaciones de CAM 3D. En vez de generar pequeños segmentos, se está generando radios. Bueno, con esta función concluimos lo que son las operaciones básicas de dibujo, lo que es editar, vista, puntos, líneas y arcos. Son las operaciones básicas de dibujo. Ya más adelante vamos a trabajar con funciones más específicas, como es el menú de otros, splines, superficies, sólidos, texto, que ya son para diferentes industrias específicas, pero lo que es el dibujo en sí es vistas, puntos, líneas y arcos. Muchas gracias por observar los videos de entrenamiento.